Gracias, como siempre, por estar aquí conmigo esta tarde desde la capital del petróleo, en Houston, Texas, en los Estados Unidos. Gracias por su atención. Estoy siguiéndole los pasos al proceso de vacunación en Estados Unidos y en México, que son, digamos, para mí dos puntos de comparación. No se trata de comparar un país con el otro, pero sí de ver cuáles son las opciones que hay, sobre todo en el caso de México, con respecto de las expectativas que podríamos tener los mexicanos para ser vacunados. Y ahí hay un motivo de preocupación muy grave, muy grande, ya que el gobierno de México no está en capacidad para operar esta prueba tremenda que le está proponiendo a todos los países el coronavirus. Es una prueba de salud, económica, social y de todas sus consecuencias políticas. Y estoy absolutamente convencido que la Cuarta Transformación no tiene idea de lo que tiene entre manos, de lo que está en riesgo y de las consecuencias presentes que llevarán a arrastrar a nuestro país hacia otras de mediano y de largo plazo, ya que muchas serán de largo plazo. El país tiene daños mayores en todas las áreas, empezando por la humana. No veo para dónde. Hace unos cuantos minutos platicaba yo con una persona en México, muy querida, de edad, 90 años, que estaba haciéndome preguntas sobre cómo obtener la vacuna en México. No supe qué decirle. No tengo la expectativa cierta de si le tocará siquiera una oportunidad de ser vacunado en nuestro querido México. Y esto que se ciñe a una sola conversación entre dos personas, yo y otra persona de mayor edad, me llevan a la enorme cantidad de casos que se presentarán en el país bajo las mismas condiciones, mismas características, mismo esquema. Y de ello, no solamente nos estamos jugando una situación o una circunstancia, nos estamos jugando la vida. Y no quiero con esto dramatizar, pero las cifras a las que ha escalado la contaminación por este virus y sus cepas, variantes, ha sido absolutamente fuera de lo dimensionable hasta hoy. Si me pongo a pensar en las cifras y los alcances que estábamos imaginando hace un año, justamente un día como hoy. Los momentos que podrá vivir la familia mexicana están siendo y serán cada vez más dramáticos. Un estudio de la Universidad de Washington con el Instituto Nacional de Nutrición en México refleja que el 49% de las personas que están muriendo por COVID están muriendo porque no tienen atención, porque no hay una cama. Y tú dirías, una cama con un respirador. No sé si alguna vez alguno de ustedes le haya tocado en suerte o en mala suerte estar en una sala de terapia intensiva. A mí me ha tocado varias veces. La última la viví con mi hermana Kiki, que tuvo una pancreatitis tremenda y vivió en un estado latente por prácticamente 3 meses con un coma inducido. ¿Qué era lo que requería? ¿La cama? ¿El respirador? ¿O toda una serie de aparatos y todo un equipo médico 24 horas al día, 7 días de la semana, 365 días del año, en todo momento, días festivos y no, para ser atendida con absoluta dedicación?
no son las camas, no es el respirador, que después de todo tampoco lo hay. Nada más que una persona en terapia intensiva por lo menos requiere de 10 personas que la atiendan durante todo el día, en un circundía de 24 horas, por lo menos. Y ahí hay desde quien hace el aseo, pasando por el aseo personal, pasando por el habituallamiento de las máquinas que tienen que concurrir en el proceso, pasando por los especialistas, el neumólogo, el nefrólogo, el anestesiólogo, todo. Entonces, el decir una cama y un respirador se me hace un simplismo absoluto. Y en México no tenemos la capacidad para ello, pero tampoco para atender la pandemia per se. Porque aparte de que no hay todo eso que acabo de citar, tampoco hay inversión. Pero aparte de que tampoco hay inversión, hasta hace un ratito, el doctor Azuara, que está aquí conmigo, y no me refiero a Pedro, que es mi colaborador y querido amigo, me refiero a su padre, Héctor, me acaba de confirmar que hace poco, el día de hoy, todavía están acudiendo a las autoridades en México para que las autoridades le den la oportunidad al sector privado de participar en la campaña de vacunación por COVID. Y no hay la autorización. Hoy por hoy, solamente se puede inocular la vacuna por parte del sector público. ¿Bajo qué idea? Bajo la idea, y esto no lo dice el gobierno, por supuesto, de que sea el gobierno el único al que haya que voltear para agradecerle el haber recibido la vacuna en contra del COVID. Puse un ejemplo hoy en la mañana, que es mucho más que sintomático. El día de ayer, domingo, en los Estados Unidos, se vacunó a 2 millones de personas. En lo que va de este principio de campaña de vacunación, hasta ahora se han vacunado bueno, hoy van a cerrar con otras cifras, a 36 millones de personas. Seguramente hoy Estados Unidos llegará a 38 millones de personas. Otros países están haciendo otros esfuerzos y no quiero meter muchas cifras para no confundir. Solamente decir, en México, desde que empezó la campaña de vacunación, cuando se hizo la ceremonia, que se fueron al aeropuerto, el secretario de Relaciones Exteriores, el subsecretario idiota de Gatell, el secretario de Salud, el de la Defensa, y quién sabe qué tanta gente, para recibir 3,000 pinchurrientas vacunas para una población de 130 millones de personas. Y hoy nos damos cuenta, hoy, en lo que estamos hablando, hoy, 8 de febrero, el gobierno, todo lo que había dicho en semanas anteriores, que se habían hecho amarres y acuerdos para comprar la vacuna de AstraZeneca y de BioNTech y de Oxford, no era cierto, nada de eso ha sido cierto. Y las pocas vacunas que hemos recibido han sido muestras de solidaridad de terceros países o de instituciones. Pero las compras que ahora sí se están intentando hacer, se están haciendo cuando los países hacen cola para recibir dosis de vacunas masivas para sus poblaciones, y México está otra vez llegando con una incapacidad brutal para llegar a tiempo o con una capacidad tremenda para hacer todo tarde. Pero en medio de ello hay vidas, hay circunstancias y hay muerte. Hoy, si en México alguien, en una población urbana de una mediana atención hospitalaria, resulta infectado por el COVID, bueno, el primer éxodo por el que tiene que pasar es por el de poder conseguir una forma para hospitalizarse. Y en la mayoría de los casos esto no va a ser posible. Científicos, académicos, políticos, profesionistas, miembros de la sociedad civil, están proponiéndole
al presidente López Obrador una serie de medidas en torno a la vacunación y a la gestión de la pandemia, porque no sabe, el presidente no tiene, como en tantas cosas, la más absoluta y meridiana idea del esfuerzo que esto implica. Yo me imagino en la cabeza de un presidente, ¿qué hay que hacer para vacunar a una población en contra del COVID en función de las necesidades, la serie de elementos que tienes que alinear a favor de tu país para que transcurra la vacunación en tiempo y forma? Hacen una carta a estas personas que les digo, científicos, académicos, políticos, profesionistas, miembros de la sociedad. Hay 435 firmantes y dicen, hay que destinar más inversión pública a la compra de vacunas que hayan pasado por la fase 3. ¿Más inversión pública o inversión pública? Porque si se dice más, implicaría que ya hubo y no la ha habido. Piden la cancelación de estos grupos de personas, piden la cancelación temporal de proyectos como Dos Bocas, el Tren Maya, el aeropuerto de Santa Lucía o el proyecto de Chapultepec. Es una convocatoria la que hacen al Consejo de Salubridad General para que, con base a lo planteado por expertos, se garantice, supervise la planificación y aplicación rigurosa, transparente de prioridades para la necesarísima inmunización de la sociedad mexicana. La publicación sobre la progresión de la campaña de vacunación con datos precisos en una página abierta que el gobierno ponga al servicio de toda la población. El uso obligatorio del cubrebocas en todas las dependencias federales, estatales. El desarrollo de un plan de cuarentena y seguimiento a las personas que lleguen a México desde países con altos números de contagio, pidiendo a pasajeros procedentes del extranjero certificados con resultados negativos de la prueba del COVID. No hay nada. Hay lo que nos piden terceros países, pero no hay lo que pediría México o lo que requeriría, no solamente para los que llegan, sino para los que están. Entre los firmantes hay gente, no sé si los conozcan o no, como José Sarucán, que fue secretario de Salud, como Héctor Aguilar Camín, como Enrique Krause, como Ángeles Mastretta, como José Ramón Cosío, Germán Martínez, Beatriz Paredes, Emilio Álvarez y Casa, entre otros. Y están tratando con esta misiva de darle una ayudadita al gobierno. Pero el gobierno no se deja ayudar. No sé si porque en caso que fuera, que se quisieran colgar la medalla de que fuera el gobierno el que solucionara el problema de la posible contaminación por virus, este coronavirus de la sociedad mexicana, y se colgaran como únicos la medalla al mérito. Y si esto es así, habría que decirle a este gobierno que la única medalla que se podrán colgar va a ser la del fracaso. No hay otra más que esa. Pero si solamente fuera el fracaso, pues estaríamos en el entendido de su pequeñez. Cuando eres tan pequeño, ni siquiera te das cuenta de la dimensión de un fracaso de esta naturaleza. Esto implica que hoy hay personas vivas que morirán, que hoy hay personas sanas que enfermarán, que hoy hay familias que tendrán en este momento una previsión que acabará en preocupación, o en angustia, o en todo. Y el gobierno no hace nada. La Auditoría Superior de la Federación revisará las compras de las vacunas en contra del COVID y los gastos relacionados con la atención de la enfermedad provocada por el virus. Ahora, ¿quién te da la garantía de que sepamos nosotros, humanos normales, lo que la Auditoría Superior de la Federación podrá ver o dejar de ver, o dejar de soslayo? Con ello, en el Diario Oficial se publica que la Federación
tiene un programa anual de auditorías para la fiscalización superior de la cuenta pública del año pasado, y ahí se verá si esto que dijo Marcelo Ebrard en meses anteriores es o no es cierto, resultó o no cierto, verdaderamente hubo la previsión de comprar las vacunas cuando se dijo, y que después de haber hecho el anuncio se decretara cancelar la información por años. ¿De verdad? O sea, si yo estoy o no haciendo algo y después me afano en que eso que estoy haciendo se oculte a la población, ¿se te hace lógico que así sea? A mí no. Además, fiscalizará las compras de equipos médicos, de material hospitalario, de medicamentos adquiridos por el Seguro Social, del ISSSTE, del INSABI para la atención de pacientes con COVID. Y yo me pregunto, y es pregunta, ¿no habrá habido en algún momento la tentación de decirle a las farmacéuticas, mándame tantas vacunas y yo les pongo el precio? Por ejemplo, ¿será tan mezquina esta pinche administración? No lo sé. Lo que sí sé, y dicen que no hay más cera que la que arde, y lo que arde hoy en nuestro país es que los países están avanzando en la vacunación de su población y México no lo está haciendo. Y dice el presidente que van a llegar las vacunas antes del verano. Y me remite esto a un dicho tabasqueño, ya que él es de ahí, que dice, no, si me van a poner calzones cuando me muera, mejor entiérrenme encuerado. ¿Para qué? ¿Para qué prometes lo que en su oportunidad, que la hubo, debiste haber hecho lo necesario para evitar el que hoy estemos dando palos de ciego para ver quién rayos nos da las mugres vacunas? Que si Cancino, que si la Sputnik, no sé, pero ellos tampoco. Y eso es lo más grave. La recuperación de América Latina enfrenta muchos riesgos originados por no haber logrado detener la propagación del COVID. La necesidad, luego de la problemática económica y de las empresas, de nuevos confinamientos. Es un análisis que está arrojando el Fondo Monetario Internacional. Alejandro Werner, que es el director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional, dice que la producción no volverá a niveles previos a la pandemia, sino hasta el 2023. Estamos empezando el 21. Y el Producto Interno Bruto per cápita no se va a recuperar en América Latina en lo general hasta el 2025, es decir, en un lustro. Recomienda no subestimar el impacto y no disminuir ni eliminar el apoyo fiscal brindado por la pandemia. Y yo me pregunto, ¿apoyos fiscales de qué está hablando el señor Werner? Bueno, está hablando de América Latina, pero no de México. Y con ello, dice, se tendrán que poner los recursos necesarios en los sistemas de atención médica y se tendrá que ayudar a los sectores más vulnerables desde la óptica del Estado. Yo recuerdo la frase de si quiebran, será su bronca, que dijo el presidente López Obrador. Dice Werner, el del Fondo Monetario, que un débil rebote de los mercados laborales provocará más daños sociales permanentes, mientras que el cambio en la confianza de los inversionistas internacionales presionará a países con vulnerabilidades fiscales y vulnerabilidades en los apoyos de un programa mayor o menor de apoyo a las empresas. ¿Cuál es el? Yo me dedico a informar. Quiero que ustedes me digan si a lo mejor yo estoy hoy desinformado. ¿Hay algún programa en México que tenga como destino apoyar a las empresas desde la óptica del Estado? ¿Existe? La Comisión de Energía en la Cámara de Diputados realizará 2 días de Parlamento abierto para discutir la ley de la industria eléctrica. Morena es la bancada que está preparando el Parlamento abierto.
bajo una idea muy clara: discutir la iniciativa preferente que envió el presidente López Obrador el pasado 29 de enero y con la que se pretende reformar disposiciones que privilegien, para no decir que nada más le den espacio a la Comisión Federal de Electricidad y que los privados se queden marginados y ya a un lado. ¿Por qué digo todo esto? ¿Por qué pienso todo esto? Lo pienso porque desafortunadamente estoy viendo que en mi país el gobierno que preside hoy a México es un gobierno que está haciendo todo para acabar la tumba más grave, el hoyo más profundo, más oscuro que se pueda acabar para cualquier país, que es el desprestigio. Si no va a haber prestigio entre los mexicanos de lo que es México en función de las condiciones que debe de llenar un país para propiciar, para inspirar la confianza del inversionista, no más no. Hoy estaba hablando con un radiodifusor muy importante de México y me decía: Pedro, él pasa nuestros programas de Central FM. Pedro, muchos de mis patrocinadores me dicen que todo lo que se dice en tu programa es malo. Y bueno, como ahorita, ¿no? Y yo tengo que hacerme un cuestionamiento de cara a ustedes, porque es de cara a ustedes. Mi cuestionamiento es: si todo lo que informo es malo, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? ¿Dejar de informar? ¿Empezar a hablar de la polinización en la primavera? ¿De la hibernación de los osos en el Polo Norte? ¿De las musarañas, como decía Margarita Michelena? ¿Qué tengo que hacer para cumplir con mi función de comunicador? Para cumplir con mi función de informador. ¿Decir las cosas como se ven o desviar mi atención para otras? Hoy vi un periódico nacional en el que levanta sus encuestas y dice que todas las elecciones en las intermedias de todos los gobiernos, de todos los estados en donde va a haber elecciones, le va a ganar Morena. Y me pregunto, ¿serán reales esas encuestas? ¿O verdaderamente ya los medios de comunicación están casados con la idea de conquistarse al presidente? Porque si eso es, si tener un programa informativo o un medio informativo o un canal o una plataforma o un sitio o lo que sea implica que para tu bienestar tengas que complacer con información al gobierno que está al frente de tu país para hacer, entonces yo de plano quisiera colgar los tenis y decir: no, yo no estoy para eso. ¿Qué más me gustaría de hablar en función del superávit de nuestra economía, de un buen sistema educativo o de salud o de justicia, o de una estrategia para darle seguridad a México, o del campo, o del sector de las manufacturas, o de las tiendas departamentales y récords de ventas o de compras o de distribución o de reposición de inventario? Ve tú a saber. O de minería y hablar de la conquista del espacio desde la Agencia Espacial Mexicana. Y luego, ¿será eso lo que tendría yo que hacer cuando aquí estamos viendo cómo se va a discutir, como si fuera necesario discutir si vale la pena que México haga algo en energías limpias? Si vale la pena.
La iniciativa de López Obrador a la industria eléctrica atenta en contra de los derechos humanos, a la salud y a un medio ambiente sano, según ya están empezando a denunciar ambientalistas. ¿Qué tanto tiene que pasar en nuestro país? ¿Qué tanto tiene que proponer de negativo el gobierno mexicano para que entendamos que tenemos que reaccionar como mexicanos? Yo me imagino esto que le está pasando a México cuando yo iba en la escuela. De repente veías en el recreo que alguien o algunos llegaban a bulear a algún amigo. Y no había, o sí, la capacidad de ir a poner el pecho por él. México hoy está siendo buleado por su gobierno. Y he llegado a la conclusión de que no hay mexicanos dispuestos a poner el pecho por México. Lo dije hoy en la mañana y hoy se lo ratifico. En estas vacaciones me tocó mucho pensar tanto que me dice la gente. Échale ganas, pero sigue pegando a donde duela. ¿Y tú? ¿Tú qué vas a hacer? Si reaccionamos más a un tuit de un resultado entre el América y el Guadalajara, que si René Bejarano figuraba en un cártel rumano que tenía negocios clandestinos en Quintana Roo. O que ya le están dando privilegios a Alonso Ancira. O que a lo mejor Dos Bocas no es una refinería que sirva para México, sino para los intereses que México tenga con terceros países para regalarles gasolina. Y así sucesivamente. No tenemos una sociedad involucrada, con lo que necesitamos como sociedad proponer para impedir que se hagan cosas que se le están incidiendo al país en daño, o por otra parte, que se haga lo que se tiene que hacer para sanar a México. Y no hay reacción. No la hay. Un tribunal colegiado en materia de trabajo y administrativa con sede en Mérida confirmó una suspensión provisional que impide ejecutar las obras nuevas para el Tren Maya en los municipios de Mérida, Izamal y Chocholá, todos en Yucatán. Al menos hasta el próximo 19 de febrero, este será suspendido. Esta suspensión fue otorgada el 20 de enero por la juez federal Carla Domínguez como parte de un amparo promovido por residentes de Yucatán que alegan que el tren provocará daños ambientales, que no fue suficientemente consultado con las comunidades y que este proyecto viola a los derechos fundamentales de los aborígenes de la zona de Quintana Roo y de Yucatán. La juez resolverá el 19 de febrero si la suspensión provisional se convierte en definitiva. Y yo sé que si se convierte en definitiva, el presidente se va a encargar de destrabarla. Pero también sé, por ejemplo, que hoy en la mañana el presidente de la República estaba diciendo que el Tren Maya, y lo decía también el director de Fonatur, que el Tren Maya traía algunos retrasos, producto de la pandemia. Y en ningún momento hicieron ver que el Tren Maya se ha venido retrasando porque ha habido comunidades enteras en los entornos de los 1,500 kilómetros del circuito del Tren Maya que no quieren la obra. Pero eso aparentemente no le importa al presidente. La suspensión afecta sobre todo el tramo 3 y parcialmente el tramo 4 del Tren Maya, obras para plataformas y vías férreas que fueron adjudicadas al consorcio GAMI Ingeniería y Construcciones Urales, así como ingenieros civiles asociados, por un total de casi 40,000 millones de pesos, IVA incluido. El tramo 3 va de Calquiní, Campeche, a Izamal, en Yucatán,
pasando por Chocholá y Mérida, mientras que el 4 va a Izamal y de Izamal a Cancún. Es una tragedia. ¿Y en dónde está el Estado de Derecho? La Comisión Federal de Competencia autorizó la concentración entre ABC Aerolíneas Interjet y HBC Internacional, una operación con la que HBC adquiere parte del capital social de Interjet, pero multó con 955,680 pesos a las empresas por no haber notificado la concentración de estas dos antes de llevar a cabo la concentración misma. Yo me pregunto, en una concentración de dos empresas sin avisar a la autoridad, cuando hay notarios involucrados en la conformación de lo mismo, quiere decir que aquí Interjet, Carlos Cabal Peniche y Alejandro del Valle, entre otros empresarios, pues están haciendo lo que se les pega la gana con la compañía. Interjet y HBC reconocieron que debieron haber notificado previamente y esperar la autorización antes de concentrarse. O sea, híjole, sí nos concentramos y, híjole, no le avisamos a la autoridad. Perdón, y los multan con menos de 1 millón de pesos. El asunto es un mugrero. Lo que estamos viendo en el país es un mugrero. No sé si vieron hoy las escenas de una balacera en Zapopan. El Cártel Jalisco Nueva Generación llegó por un cuate y se lo echó. Se lo echó. En una balacera colosal. Tomaron el cuerpo, lo treparon a una pick-up y se lo llevaron. ¿Cómo que por qué? A plena luz del día. ¿Dónde está la autoridad? Las escenas de masacre en México se repiten cotidianamente y curiosamente no hay la intervención de ninguna autoridad. ¿En dónde estaba la Guardia Nacional? ¿En dónde estaba el Ejército Mexicano? ¿En dónde estaba la Marina Mexicana? En medio de la balacera, llegan, se bajan con armas largas, con un absoluto despliegue de fuerza, acaban con una persona, se la llevan y se van. ¿Quién los toca? ¿Qué autoridad responsable reacciona? Ah, pero ya está Rosa Isela al frente de la Secretaría de Seguridad Pública Federal. Es una desgracia. Veo a mi país herido de muerte. Veo a mi México abandonado por su gente. Ayer, en el editorial del Financial Times, ante la debacle de la conducción que de México lleva el gobierno mexicano, no pensó siquiera, ni siquiera pensó en algo, alguien o algunos que internamente en el país solucionaran la problemática de México. Nadie. En lo que pensó el Financial Times es que ojalá venga una presión del gobierno encabezado en la Casa Blanca en Washington para presionar a Andrés Manuel López Obrador que siga haciendo con México estas salvajadas. Hoy vi al presidente en la mañanera. Suelo no estar contando todo lo que dice el presidente, porque entonces es un martirio mi programa. Pero le vi el rostro. Es un rostro enfermo y derrotado. Yo les diría que hasta miedo tiene. Miedo a su incapacidad e indolencia. Miedo a su soledad y desgaste.
Miedo, el presidente López Obrador está alicaído, no tiene energía, no comunica. Y la manifestación más evidente de este agotamiento presidencial es el desgaste de su discurso. Ya cuando el presidente dice, y vengo aquí para continuar con la transformación del país, dices, ¿qué rayos me estás hablando? ¿Qué transformación de qué? ¿Lo estás transformando en mierda o de qué se trata? Vengo aquí para evitar que de aquí en adelante vivamos en medio de la corrupción. Un gobierno que lo que ha promovido en más es justamente eso, y el presidente todavía se la cree. Y no es eso lo grave. El problema es que hay mexicanos que también. Un último concepto. En Estados Unidos, muchas de las vacunas que se están administrando han sido puestas en mexicanos. Muchas, ¿eh? Más de las que nos imaginamos. Bueno, por supuesto, más que las que se han puesto en México. ¿Por qué se sigue vacunando a mexicanos en los Estados Unidos? ¿Por qué? Porque hay turismo de vacuna. Gente que vuela de la Ciudad de México, de Monterrey, de Guadalajara, de donde sea, como puede, viene a los Estados Unidos a vacunarse. Algunos se vacunan y se regresan, otros se vacunan y se esperarán hasta que las condiciones les permitan tener la segunda vacuna. Bueno, como sea. ¿Por qué se sigue vacunando a mexicanos? La conclusión a la que llego es que a este gobierno en los Estados Unidos, encabezado por Biden, le conviene más echarse a cuestas la mayor cantidad de vacunaciones para mexicanos que viven en México que dejar de hacer algo, porque está convencido el gobierno de los Estados Unidos que México no está haciendo nada. Y tienes un vecino enfermo con 3.500 kilómetros de frontera. Un país desatendido. ¿Qué hacemos? Dirán aquí. Pues mejor los vacuno. La lógica te lo avienta. Mejor lo hago. ¿Vamos a seguir luchando por el país? No, la pregunta no está ahí. ¿Vamos a luchar por el país? ¿O de plano encogemos los hombros, bajamos los brazos y nos dejamos? Yo ya no quiero seguir luchando solo. No. No porque no es justo para el país. Los momentos aislados de mexicanos que tratamos de hacer algo por denunciar esto, se marcan como los traidores a la patria. Y yo quisiera llegar a saber de una vez y por todas si para ti la patria es López Obrador. Porque para mí no lo es. No lo es y no lo acepto. Yo tuve un silencio estratégico de mi activismo político y periodístico al final de la administración del presidente Trump. Pienso que con la salida de Trump va a empezar a desangrarse políticamente hablando el presidente López Obrador. Y que los días, conforme avanzan, serán días en los que México, no, el gobierno mexicano seguirá recibiendo más y más presión.
López Obrador empezará a recibir más presión. Estratégicamente es mejor atacar hoy a un señor que ataca a México todos los días que lo que pudo haber sido atacar a López Obrador hace un mes. Está bien. Se seguirá desangrando políticamente, otra vez insisto, López Obrador. Nada más que si no aprovechamos esta coyuntura de debilidad, no vamos a sacar el país adelante. Por eso te vuelvo a preguntar, ¿estás con México o no estás con México? ¿Estás dispuesto a asumir el riesgo de que si estás con México puedes sufrir consecuencias de un gobierno que no lo está? O mejor, te invito a que todos nos demos por vencidos. Porque por lo menos en algo nos podríamos poner de acuerdo. Si tú no quieres luchar y tú tampoco, pues entonces te la pongo muy fácil, yo tampoco. Pero por lo menos ya estaríamos de acuerdo en algo. ¿Estamos unidos mexicanos o no? ¿Estamos unidos mexicanos o no? ¿Estamos unidos mexicanos o no? Yo pienso que no. No, yo sé que no. Y espero que para cuando nos demos cuenta que nuestra obligación es estar unidos, puede ser que sea demasiado tarde. Pero por más que quiero escudriñar en las entretelas de la información, no puedo transmitirles a ustedes ningún mensaje de optimismo en nada. Digamos que se acumuló la calamidad de un México insospechadamente abandonado a su suerte, a su mala suerte. López Obrador es lo peor que le ha pasado a México. Gracias por estar conmigo. Les espero el día de mañana desde las 6:15 que empiezo en redes. Empiezo el cuarto para las 7 con centralfmonline.com y ahí nos seguiremos hasta las 11 de la mañana, tiempo del centro de México. Gracias. Que descansen en esta noche de lunes. Buenas noches.